Bueno, eh, esta es una revisión sobre pues, la infección pulmonar por Mycoplasma pneumoniae. Pues el grupo está conformado por Daniela Cobos, por Laura Rojas, por Saray Torres y por quienes está hablando, Daniel Ángel. Bueno, este es el índice de lo que vamos a revisar pues en general en toda la revisión. Entonces, pues nada, sigamos, empecemos. Bueno, de manera introductoria, como pues definición de qué es una neumonía en general, pues es un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar que tiene diferentes etiologías, ya sea bacteriano, por virus, por hongos o por parásitos. Que esto, la infección desencadenada por estas etiologías me genera una reacción inflamatoria que es la respuesta de la sintomatología que se genera después. Ya veremos pues en el transcurso que pues hay neumonías que sí generan sintomatología y otras que no, pero bueno, en general la neumonía lo que me va a afectar es ese tracto respiratorio de intercambio gaseoso, que pues ya hablamos de bronquiolos y de alvéolos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la clasificación de la neumonía. Entonces vamos a tener por el tipo de clasificación anatomopatológica, tenemos la neumonía lobar, la bronconeumonía, la neumonía necrotizante, la neumonía intersticial y el absceso pulmonar. La diferenciación radiológica de la neumonía y de la bronconeumonía no tiene una importancia clínica de peso, entonces pues digamos que no es tan relevante en este caso. Igualmente es importante clasificar en función del tipo de huésped, es decir, si nuestro paciente es inmunocompetente o está inmunodeprimido. Em, de la misma manera, también vamos a clasificarlo por el ámbito de adquisición, que puede ser adquirido en la comunidad o nosocomial o interhospitalario. Continuando con la clasificación de las neumonías, tenemos un algoritmo que nos puede ayudar para esto. Entonces, si tenemos un infiltrado radiológico, tenemos dos sospechas, una neumonía o de algún otro tipo de diagnóstico. Si sospechamos de otro diagnóstico, es mejor hacer estudios específicos para tener un descarte de diagnósticos diferenciales. Si tenemos que es una probable neumonía, vamos a mirar el estado inmunológico de nuestro paciente, si es inmunodeprimido o si es inmunocompetente. Después tenemos que evaluar la valoración en el ámbito de adquisición, es decir, si la neumonía fue adquirida de forma intrahospitalaria o en la comunidad. Si fue de forma intrahospitalaria, podemos clasificarla, que puede ser precoz, que no tendría mayores factores de riesgo, o tardía con factores de riesgo. Aquí lo que varía es el tiempo en el que nuestro paciente ha estado dentro del hospital. Después, cuando ya hemos valorado el ámbito de la adquisición, también tenemos que evaluar los factores de riesgo, tales como aspiración o cavitación evidente. Si este es afirmativo, ya podemos sospechar por una enfermedad por anaerobios. Y si no, podemos decir que es una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces vamos a valorar el ingreso. Entonces, de esta manera vamos a ver si tiene una comorbilidad descompensada o una necesidad de tratamiento hospitalario. Si es así, vamos a hacer un tratamiento ingresado. Después tenemos una valoración pronóstica usando dos encuestas que nos pueden ayudar a clasificar mejor al paciente, ya sea por FINE o por el CURB 65. Dependiendo del puntaje que tenga nuestro paciente, vamos a tener un tratamiento en UCI o lo vamos a ingresar para tratarlo mejor en el hospital. Si es de bajo riesgo, vamos a tener otros criterios de ingreso y vamos a tener el juicio médico. Si este determina que es mejor ingresar a nuestro paciente, pues lo vamos a hacer de esta manera, en UCI o como tal, pues en el hospital. Y después, si este no requiere un tratamiento, puede tener un tratamiento ambulatorio. Listo. Vamos a continuar con la clasificación según el lugar de adquisición, ya que es importante tener en cuenta este tipo de clasificación, ya que nos puede orientar hacia el posible agente etiológico, ya que varía en cada uno de los casos y de esta manera pues escoger el mejor tratamiento para nuestro paciente. Entonces tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, es decir, la extrahospitalaria, que podemos tener de dos características, neumonía típica o neumonía atípica. Dentro de la neumonía típica tenemos que el paciente va a tener un cuadro de fiebre alta, dolor pleurítico, expectoración purulenta y en los riesgos radiológicos tenemos una consolidación pulmonar importante. En la neumonía atípica vamos a tener fiebre de bajo grado,
tos poco productiva y en los hallazgos radiológicos tenemos infiltrados no segmentarios o intersticiales, como es en el caso de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae que vamos a tratar más adelante. También tenemos la neumonía nosocomial o la misma intrahospitalaria, en la que tenemos la precoz y la tardía. La precoz es aquella que se describe cuando el paciente dura hasta el cuarto día de ingreso del paciente y la tardía se desarrolla a partir del quinto día de ingreso. También tenemos asociada ventilación mecánica, ya que algunos microorganismos generan factores de virulencia que pueden generar una neumonía importante cuando son tratados con ventilación mecánica. Bueno, aquí tenemos los principales agentes etiológicos en la neumonía adquirida en la comunidad y la nosocomial, como anteriormente lo mencionamos. Y pues bueno, son varios microorganismos y dependiendo del que sea, lo vamos a tratar de manera diferente. Hablando sobre las características radiológicas, pues primero vamos a tener en cuenta dos cosas, que va a haber una presencia de infiltrados en la radiografía de tórax, y segundo, que pues según el agente etiológico podemos encontrar hallazgos característicos diferentes. Bueno, complementando lo que dijo Daniel, en estos cuadros vamos a encontrar una información un poco más extensa y más completa. En el primer cuadro es como una forma simplemente para recordar y como tenerlo presente de los reconocimientos de la neumonía y lo que debemos tener claro al momento pues, de evaluar una radiografía. En el segundo cuadro vamos a encontrar los patrones de la neumonía según si es lobar, segmentario, intersticial, redondo o cavitario. Y finalmente en el último cuadro vamos a tener los patrones que podríamos encontrar según el microorganismo. Estas son algunas imágenes para que tengamos más clara la neumonía lobar, la bronconeumonía y la neumonía redonda. Bueno, hablando un poco sobre la epidemiología, en estudios pues, realizados en nuestro país, la neumonía adquirida en la comunidad tiene una mortalidad de más o menos un 9.5% en los pacientes que requieren hospitalización. Este porcentaje va a variar dependiendo de qué tipo de gérmenes sean, también de qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, con las escalas que mi compañera estaba hablando ahorita del FINE y del CURP 65. Y en especial ya pues, del tema de lo que vamos a hablar hoy, del Mycoplasma pneumoniae, tenemos que tener en cuenta que pues, va a ser el responsable de entre un 15 a un 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y esto pues da una frecuencia de 2 casos por 1.000 personas al año. Acá tenemos un cuadro que pues básicamente como que ordena en Colombia en frecuencia de cuáles son los más frecuentes. Entonces, pues como podemos ver, el Mycoplasma pneumoniae está más o menos como de octavo, noveno puesto. Y también esto varía, y también eso es lo importante de la gráfica, que varía dependiendo de la zona y dependiendo de qué tipo de persona pues como que lo tenga agendado en porcentaje, ya sea por hospital o por región, que eso es por eso es que varían los porcentajes. Y ya. Hablando ahora un poco de la clínica, cuando tenemos una infección por Mycoplasma pneumoniae, debemos saber que la incubación dura de 2 a 3 semanas y las manifestaciones van apareciendo de forma gradual. Primero vamos a tener la neumonía atípica, que es la que se presenta por la infección de este microorganismo, que también se conoce como la neumonía que camina, ya que es, pues, cuando tenemos una infección por Mycoplasma pneumoniae, vamos a decir que la neumonía típica es la forma más grave, pero esta suele ser leve o asintomática. Las manifestaciones frecuentes que encontramos es la faringitis, fiebre, tos, cefalea, escalofríos, mialgias, artralgias y malestar general. En los casos graves podemos encontrar disnea, tos, dolor torácico y en los inmunodeprimidos podemos encontrar síndrome de distrés respiratorio o fallo multiorgánico. Finalmente, al
examen físico vamos a encontrar a la auscultación roncus localizados, sibilancias y estertores. Debemos saber que es el síndrome típico en los niños, es la traqueobronquitis, que son manifestaciones respiratorias superiores como en la faringitis, y la forma sintomática es muy extraña. En los menores de 5 años normalmente se presenta como rinitis y estornudos y hay una progresión infrecuente a la neumonía. Pero en los niños mayores de 5 a 15 años hay un desarrollo de bronconeumonía que afecta a uno o más lóbulos y puede requerir hospitalización. Ya para terminar la clínica, tenemos las manifestaciones extrapulmonares en este cuadro y debemos saber que el 25% de los pacientes infectados van a presentar estas manifestaciones 3 días después del inicio del cuadro respiratorio y puede durar hasta 3 semanas después de la resolución del cuadro respiratorio. Esas manifestaciones extrapulmonares se pueden dividir en directa, cuando hay una afectación por las citocinas locales, indirecta, cuando hay un daño por inmunidad, y finalmente oclusión vascular cuando produce vasculitis, trombosis o ambos. Bueno, ahora hablando un poco sobre el agente etiológico, pues el que vamos a trabajar es el Mycoplasma pneumoniae. Es un microorganismo procariota, el cual va a carecer de pared celular. Igualmente es resistente a la penicilina y a beta-lactámicos, entre otros medicamentos, entre otros antibióticos, perdón. Entre sus propiedades encontramos que es fermentador de glucosa, silosa, manosa y maltosa. E igualmente es un microorganismo muy estricto al momento de su crecimiento y también lo hace de manera muy lenta, entonces no es tan fácil cultivarlo precisamente por las mismas necesidades que tiene. Al no tener pared celular, este microorganismo está limitado por una capa triple que va a estar rica en esteroles. Igualmente, el Mycoplasma pneumoniae se adhiere al epitelio respiratorio y a las células sanguíneas mediante receptores de ácido ciálico, que es por el mecanismo, pues uno de sus mecanismos por el que logra afectar las vías respiratorias. Igualmente, forma biofilms, lo que hace que sea un microorganismo muy resistente a algunos antibióticos y que se pueda adaptar fácilmente como a superficies, o en el caso de que el paciente esté entubado, es mucho más fácil que la infección entre por ahí. Igualmente, el micoplasma actúa como un superantígeno, lo que hace es que estimula la migración de células migratorias al lugar donde está la infección y pues también va a liberar muchas citocinas, causando pues las manifestaciones que tiene el paciente. Bueno, hablando de la vía de acceso, pues básicamente pues tenemos 3 vías de acceso, pero cabe resaltar que el sistema respiratorio de defensa, como que en sus componentes anatómico, mecánico e inmunológico, es muy efectivo. Pero en caso de que el paciente esté inmunocomprometido, X o Y situación, este pues, patógeno puede llegar por 3 maneras diferentes, que ya sea por la inhalación de aerosoles, por vía hematógena, que es un poco más inusual, o ya sea por una inoculación directa, ya ahí hablaríamos de un trauma o algo así. Pero pues cabe resaltar que todo va ligado de cómo esté el sistema inmunológico de ese paciente, ya que generalmente es muy efectivo. Y hablando un poco sobre la fisiopatología y como que abarcando un poco más el tema de lo que hablaba ahorita mi compañera sobre el agente etiológico, eh, básicamente lo que va a pasar es que este microorganismo, dentro de sus factores de virulencia, tienen unos gránulos de adherencia, que esos gránulos de adherencia tienen una proteína que es denominada P1. P1 es una como citoadhesina que es la encargada de adherirse a las células blanco. Esas células blanco pues son las pues, por las que va viajando, que ya sé, pues es la vía aérea. Ya cuando está dentro de la célula blanco, eh, empieza a generar dos sustancias diferentes, que es el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido.
que era un poco de lo que estaba hablando mi compañera ahorita. Esto es lo que me va a generar una toxicidad y una destrucción celular. Y pues ahí es donde empieza todo este proceso de inflamación, que ya lo veremos bien en la siguiente diapositiva. Entonces, hablando ahora sí como en forma de la fisiopatología, pues nada, tenemos la colonización orofaringea por las maneras que estábamos viendo ahorita, y empieza pues con una invasión alveolar. Esta invasión alveolar pues me va a activar los macrófagos alveolares, me va a activar diferentes proteínas y sustancias tensoactivas, que esto pues es lo que me genera la respuesta inflamatoria. Después de esta respuesta inflamatoria pues se va a generar la liberación de los mediadores de la inflamación, que principalmente ahorita vamos a hablar de dos, de las citocinas y de las quimiosinas. Por el lado de las quimiosinas, por diferentes factores, ya sea el factor estimulante de los granulocitos, la interleuquina 8, vamos a generar pues un reclutamiento pulmonar de neutrófilos, ya que esto pues estamos hablando de una inflamación aguda. Esto me genera una leucocitosis periférica, un aumento de las secreciones purulentas, que es lo que me va a dar una de las sintomatologías más clásicas de la neumonía, y me va a generar un infiltrado pulmonar, que es lo que me genera los estertores crepitantes, que son bastante importantes en la clínica. Por el otro lado de las citocinas, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral es lo que me genera la fiebre, como en respuesta a, y cuando hay una fuga al alvéolo capilar, esta fuga de eritrocitos me genera a veces hemoptisis, que también los pacientes pueden llegar a tener un grado de hemoptisis, me disminuye el volumen pulmonar, me disminuye la distensibilidad pulmonar, que es lo que me genera la disnea, y cuando hay sobrecarga capilar, esto me genera hipoxemia, que como reflejo a eso me genera una taquipnea, y puede llegar a una alcalosis respiratoria, y pues ahí ya habremos abarcado en general pues todas las manifestaciones clínicas de la neumonía. Listo. Para continuar, vamos a hablar de los hallazgos radiológicos. Es importante tener en cuenta que dentro de los hallazgos radiológicos, la neumonía hace parte, es un prototipo de la neumonía intersticial. Entonces, ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, vamos a tener que en la radiografía de tórax suele evidenciarse un infiltrado heterogéneo y poco denso, con aspecto de vidrio esmerilado. Este tiende a situarse cerca del ilio y sobre todo en los lóbulos inferiores. En algunas ocasiones, este infiltrado afecta varios lóbulos y de ambos pulmones. Es decir, que el patrón más frecuente es un infiltrado pariliar, peribronquial, uni o bilateral, pero también es posible que haya un aumento de la densidad por ocupación del espacio aéreo, que se puede limitar a un segmento o a un lóbulo. Aunque se ve pocas veces, también es muy característico de la infección por Mycoplasma pneumoniae la presencia de un infiltrado retículo nodulillar, localizado solamente en un lóbulo inferior. Entonces es importante tener en cuenta que dentro del 20 al 25% de los casos se puede observar un pequeño derrame pleural, pero en algunas ocasiones puede tener un derrame pleural de importancia clínica. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la neumonía por Mycoplasma pneumoniae es prototípica de la neumonía intersticial. Entonces, es importante recordar que las neumonías intersticiales tienden a afectar las paredes de las vías respiratorias y los tabiques alveolares, especialmente en fases tempranas de la evolución, lo que nos puede dar un lugar a un patrón reticular fino en los pulmones. La mayor parte de las neumonías intersticiales se diseminan finalmente hacia los alvéolos adyacentes y pueden originar una enfermedad parcheada o confluente del espacio aéreo, lo cual desde el punto de vista radiológico dificulta la identificación del origen pues, intersticial de la neumonía, ya que puede confundirse por una neumonía por neumocistis pneumoniae también. Y también es muy frecuente en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Bueno, hablando ahora sobre los diagnósticos diferenciales, vamos a tener algunos específicos como lo es la bronquitis, la tuberculosis, las neoplasias pulmonares, las bronquiectasias y el tromboembolismo pulmonar. Como lo podemos ver en estas imágenes, en esta primera tenemos una radiografía de tuberculosis donde también se puede ver como un poco más opaco, entonces tiende a confundirse por esa parte. La siguiente que tenemos, que es la número 4, son bronquiectasias.
aunque tienen un patrón muy parecido, no solamente radiológicamente se parecen, sino que también en sus manifestaciones clínicas tienen gran similaridad. Finalmente tenemos aquí un tromboembolismo pulmonar, que es uno de los diagnósticos diferenciales y pues es importante conocerlos y reconocer las diferencias entre cada uno de ellos para dar un diagnóstico apropiado. Y para finalizar tenemos aquí la bibliografía utilizada para sacar la información que estuvimos exponiendo a lo largo de la presentación.